lo que estamos viendo como nueva normalidad, por lo menos nos dice que esa periodificación de nuestros reportes ya no es suficiente, por no decir ya no es útil. Primero, quiero agradecer nuevamente a Oscar por esa mirada económica, también a ustedes quienes están presentes en esta charla y quienes nos están viendo por Facebook y otras redes con las cuales se conecta el webinar. Y de antemano saludarlos por el Día del Trabajador, que es el día de mañana. Es un día típico para todos. Vamos a celebrar desde nuestras casas, aislados por la circunstancia actual, pero que creo que cada uno con una perspectiva que es más optimista, ¿no? Con la luz al final del túnel ya se va a ir, digamos, visualizando. Cuán rápido lleguemos a ella es cuán rápido nos adaptemos a esta nueva normalidad. Entonces, es un saludo fuerte a todos los contadores y a todos los que nos ven por el Día del Trabajo. Y gracias por elegir este horario complejo. El día es complicado, pero bueno, ahí estamos para conversar. El concepto de nueva normalidad económica recién está empezando a entenderse. Lógico, los economistas lo entienden rápido. La nueva normalidad económica, la nueva economía. Y a los contadores que nos toca a través del lenguaje financiero mostrar esa economía en números a nivel de estados financieros empresariales, obviamente no, es un reto entenderlo y reflejarlo, ¿no? Así que eso me toca a mí ir ligado a un tema específico de la empresa, el tema de los activos productivos. Si bien, ya lo dijo Oscar, la principal tarea de la empresa es liquidez, pero esa liquidez también está impactada, está relacionada al uso de activos productivos. Así que vamos a ver esa relación y cómo contribuir al tema de la generación de liquidez a nivel de la gestión de activos, ¿de acuerdo? Quiero, por favor, que me confirmen si están escuchando todos bien, para que podamos continuar sin dificultad. Ok, bien, entonces continuamos, muchas gracias. Yo voy a graficar este concepto de nueva normalidad de dos formas. Por un lado, el ámbito de salud, que es lo que primero hemos vivido, ¿no? En Perú, desde el 6 de marzo, primer caso de coronavirus, el 15 de marzo, abruptamente nos dicen no salgan de casa y, bueno, ahora hace unos días que el presidente nos dice la cuarentena va al 10 de mayo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ha querido hacer el gobierno con todas estas medidas de aislamiento? Uno, reducir esa curva roja eh, a la curva celeste que más o menos se ha logrado. Pero ¿por qué era importante reducir esa curva roja? Todos sabemos que el Perú no iba a aguantar, o sea, su infraestructura de salud no iba a aguantar el nivel de enfermedad, de contagio y de letalidad, ¿no es cierto? Entonces lo que se ha ganado es tiempo, pero también se busca un menor impacto. Entonces, algunos dirán, ok, ya pasamos la curva roja, hemos reducido a la celeste. Aún así es un número muy significativo lo que viene pasando en el país, pero pudo ser peor, imagínense. Pero no es que esa curva celeste va a reducirse a cero y luego vamos a volver a la normalidad. Por eso se habla de una nueva normalidad. Lo que va a pasar es que con estas medidas del plan de reactivación que el gobierno está anunciando, probablemente en algún momento empiece a bajar la curva y nuevamente empiece a subir. ¿Producto de qué? De que esa nueva normalidad que nos va a permitir estar por momentos físicamente, por momentos aislado, con cierta actividad económica, social, va a generar nuevamente un nivel de contagio. Entonces va a subir la curva y el gobierno nuevamente va a tener que imponer medidas de aislamiento para reducirla y así sucesivamente. ¿Qué tiempo estaremos en esta situación de salud, en esta situación sanitaria? Hasta que aparezca la vacuna contra el virus. No sabemos cuánto, puede ser tan pronto o más adelante, es mejor no poner plazos. Pero incluso si esto ocurriera, algunos entendidos, economistas y de otras especialidades, creen que ya esto va a mantenerse. ¿Por qué razón?
Porque si bien ha generado problemas económicos profundos en las empresas y en las personas, de alguna manera también se ha comprobado de que el trabajo remoto, el trabajo digital tiene ventajas, ¿no es cierto? Y de alguna manera ya esta práctica va a quedar en el tiempo, es decir, el trabajo a distancia, la digitalización. Así que mientras más pronto se resuelva el coronavirus, esta nueva normalidad igual se va a ir manteniendo en el tiempo. Luego del tema de salud pasamos al tema económico. Ok, los economistas nos han tratado de explicar lo que viene a futuro, nada más difícil. ¿Por qué? Porque todo es incierto, hay una alta incertidumbre. Sin embargo, sabemos que el 2020 es un año muerto. El pronóstico, como nos dijo Oscar, razonable para reactivar todas las actividades económicas. Ahora nos dicen 4 meses, o en agosto. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? De hecho, tampoco podemos quedarnos pesimistamente hablando, pero ahí hablan de plazos. Por favor, ha salido una encuesta, ¿qué es lo que justamente estamos viendo ahí? ¿Qué piensan? ¿Que esto se va a reactivar en mayo, en agosto o a diciembre? Les pido que me ayuden a contestar rápidamente para seguir con los temas. Muy bien. Entonces, el 2021 es muy incierto, el 2020 hay distintas posibilidades, en 4 meses o en 6 meses la reactivación. El gobierno está siendo un poco optimista, tal vez por la presión de las empresas, porque definitivamente la medida de distanciamiento, la cuarentena, si algo atenuó la curva, pero no ha sido lo que se esperaba, pero económicamente ya no podemos soportar. Entonces hay una presión del segmento empresarial, del segmento social, entre otras cosas. En general, esto ya nos comentó Oscar, las empresas están desarrollando 3 tipos de acción. El de emergencia, los han aventado a la piscina, cómo flotan para no ahogarse. El de mitigación, cómo llegan al final al final del túnel, diciembre, y cómo se transforman luego. ¿Por qué? Porque está claro que las empresas y las personas no van a comprar lo mismo que antes compraban. Es decir, la economía no va a ser igual. Los hábitos, las necesidades van a primar, pero de distinta forma. Entonces, todo eso, las empresas van a tener que cuajarlas en un plan de transformación. Pero ese es ya luego de sobrevivir diciembre. Ahora las empresas quieren llegar a mayo, junio. Luego el siguiente paso es diciembre y de ahí empezamos una nueva etapa. Ese es más o menos el horizonte que se han planteado. Observen que en todas esas fases el tema de liquidez es concurrente. Es decir, sin dinero no puedo llegar a junio probablemente en ese plan de emergencia, no voy a poder adaptarme a diciembre y finalmente acabaré dentro de esa estadística, digamos, dura de un gran porcentaje de empresas quebradas. ¿Qué es lo que está planteando el gobierno hablando ya de un plan de continuidad? Está planteando reactivar las actividades económicas en base a 2 criterios. Uno, en función del tipo de actividad que desarrolla la empresa en particular. Las de seguridad alimentaria han seguido atendiendo, luego van a entrar las que contribuyen a la economía, otras que generan y solventan más empleo, y luego entrarán las exportadoras, etc. Es decir, van a irse sumando gradualmente. Ese es un criterio, pero el otro criterio es el tema del riesgo, es decir, cómo es que estas actividades generan más o menos riesgo. Obviamente, el gobierno va a buscar que se mitigue ese riesgo, ¿de acuerdo? Y ¿cómo es que se va a mitigar ese riesgo? Uno, automatizando la actividad, es decir, el gobierno va a exigir que las empresas automaticen su actividad, el tema del teletrabajo, luego la intensidad tecnológica, por ejemplo, ya he dicho que los restaurantes que operen van a operar siempre en cuanto tengan delivery, igual las bodegas, ¿no es cierto? Se va a ver mucho la capacidad de uso del espacio por trabajador, promedio 2 metros de distancia. Y un tema muy importante, yo veo que hay colegas de varias ciudades del país, se va a tener en cuenta en qué zona se encuentra ubicada la empresa, es decir, el riesgo de contagio.
Vamos a ver de qué se trata eso. Ese va a ser un elemento clave y que va incluso a trastocar en la forma como el país se articulaba económica y productivamente, porque la Gran Lima siempre concentraba la producción primaria, agrícola, maderera, entonces Lima era el gran consumidor, y los mercados regionales en el sur, el norte, un nivel incipiente. Eso va a cambiar mucho porque no se va a aperturar tan rápidamente ese comercio y probablemente las economías locales empiecen a fortalecerse. ¿Por qué? Porque está claro que en el sur el nivel de contagio no es el mismo que en el norte y el norte no tiene el mismo nivel de contagio que la Gran Lima y el centro del país tiene otro comportamiento. Ese es un elemento clave que quiero compartir. Fíjense, el gobierno ha estratificado a nivel ya de zonas de contagio 6 grandes grupos. Uno, los que son de nivel bajo en cuanto a contagio y letalidad. Ahí tenemos a regiones como Amazonas, Cajamarca, Huánuco, etcétera. Y las regiones donde hay un alto nivel de contagio o letalidad. Estamos hablando de Callao, Lima, ¿no es cierto? Lambayeque, Loreto y Tumbes son las de más alto nivel de contagio. Y obviamente hay niveles intermedios. Por ejemplo, Cusco está en un nivel intermedio, Arequipa está en ese mismo nivel, La Libertad tiene un nivel un poquito más alto y así sucesivamente. ¿Qué significa esta estratificación? Que las empresas, si bien de acuerdo a esas actividades económicas que hemos visto y que ahora les voy a mostrar el detalle, van a operar, pero dependiendo de la zona donde operen, la exigencia del gobierno por medidas sanitarias eh, para protegerse con el contagio y el uso intensivo de teletrabajo y tecnología va a ser en distinto grado. Quiere decir que lo que exijan en Lima y Callao no va a ser lo que exijan en Amazonas, en Madre de Dios o en Cusco, Arequipa. El mayor nivel de exigencia va a estar en Lima y Callao, y si quieren ver quienes participan desde Lima, en ciertos distritos de Lima más que en otros. Por ejemplo, en Lima, San Juan del Lurigancho. O sea, hacer negocio en San Juan del Lurigancho va a requerir un uso intensivo de tecnología, de teletrabajo y medidas sanitarias, por ejemplo, control de temperatura, distancia entre personas, baja aglomeración de usuarios, entre otras cosas. Aparte de otras restricciones, ya han salido las medidas. Entonces, esa va a ser la nueva normalidad en el país, es decir, una reactivación parcial con grandes restricciones dependiendo de la zona donde se encuentre la actividad económica y menores donde no. Entonces, nosotros como contadores, lógicamente, dentro de nuestra tarea de preparar información y dársela a la gerencia como valor para toma de decisiones, necesitamos entender este fenómeno. ¿De acuerdo? Los 4 grandes grupos que ustedes ven ahí, el gobierno los ha acortado, porque yo tenía ese gráfico y el grupo de rojo empezaba en diciembre. Pero ahora lo va a hacer en 4 meses, dice el gobierno. Es muy, muy, muy entusiasta el gobierno. Y ustedes saben lo que nos dijeron al inicio de la cuarentena, 2 semanas, van 6 semanas. Entonces yo creo de que esto va a tomar unos meses más. Pero de hecho ya hay una luz, ¿no es cierto? Entonces ya nos ha dicho que van a entrar las empresas en 4 etapas, una hasta mayo, otra hasta junio, otra hasta julio y otra en agosto en adelante. Y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Entonces, eso significa que tenemos los contadores que tomar todavía más velocidad, porque ya pensando en diciembre había un fuerte trabajo, porque se trata de adaptarnos a todo esto que es nuevo. Hablar de agosto es mucho más retador, así que toca correr. Esta relación de empresas ha salido hoy en el diario Gestión. Yo les voy a compartir, todos los PPT lo vamos a compartir con ustedes. Pero observen ahí, están los 4 grupos que nos ha dicho el presidente Vizcarra en su discurso de ayer. Las que van a empezar en mayo, industria, minería, construcción, servicios y turismo, comercio. Fíjense, construcción en su plan inicial empezaba en la 3ª etapa, pero construcción es una actividad que genera mucho empleo. Fase 2, junio, más industria y minería, pero seguramente con menos restricción. Comercio entra ahí más intensivamente y turismo, empieza el turismo. ¿Pero por qué el turismo? Porque el turismo ya empieza, como ustedes ven,
a ser más local, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver de que este conjunto de empresas van a ir, van a empezar a operar, ¿no? En forma, digamos, secuencial, pero digamos que en función de esas exigencias del gobierno. Muy bien. Entonces, las empresas que ya van a operar, le van a preguntar, la primera, entonces van a hacer la primera pregunta al contador, le van a decir, ok, ¿qué debo de hacer para seguir operando? Lógicamente, la necesidad sabemos que está por el lado de la liquidez. O sea, cómo gestiono liquidez va a permitir que la empresa opere en esos plazos, ¿no es cierto? Y el contador requiere generar herramientas, reportes. Uno de esos reportes es los flujos de caja proyectados, que a diferencia de los flujos de caja que salen de los estados financieros, que están sobre base de vengado, en realidad lo que se requiere para esta época es una más de base percibido, más orientado a estimar una liquidez severa del tipo, eh, y lo que yo tengo en caja es mi liquidez actual más lo que pueda cobrar, sin estimar ingresos. Y lo que tengo que cubrir son mis pasivos que son reales, es decir, planillas, alquileres, como ya nos comentó Oscar. Entonces, esos flujos proyectados van a ser un informe, un reporte muy importante que el contador debe de entregar a las empresas para que las empresas empiecen a gestionar su continuidad. Pero cuando vemos esos flujos, no solamente debe analizarse lo que se tiene en caja por el lado de, digamos, de la disposición de efectivo y lo que se puede cobrar. Ojo que también algunas empresas, cuando ya ven que es, digamos, restringido esa disposición de efectivo, pueden echar mano a la venta de activos. Es una posibilidad, así como buscar financiamiento, ¿de acuerdo? Por el lado de ingresos. Entonces, ahí hay una posibilidad de disponer de activos. ¿Cómo podría yo apoyar una empresa que tiene activos productivos, pero que por efectos del coronavirus están paralizados y probablemente ya no se operen a futuro? Allí hay un gran reto para el contador, para que le dé una idea al empresario de en qué medida hay una posibilidad de generar flujos, ya no operándolo, sino dándole otro uso o disponiendo de él. Por ejemplo, para efectos de generar liquidez. En el lado de los gastos, también se puede revisar aspectos relacionados a activos fijos o productivos con la liquidez. Por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa decide eh, discontinuar un grupo de activos que por efectos de la crisis y por evaluación de la empresa ya no va a continuar con esa línea? ¿Qué genera eso en la empresa? Probablemente le va a generar ahorros porque ya no va a operar una línea deficitaria, pero la empresa va a tener que probablemente estimar una serie de provisiones, ¿no? De gastos que va a tener que incurrir si es que toma esa decisión. Y entonces, en esos dos contextos, entre ver cómo dispongo de activos para generar más liquidez vendiéndolos o cediendo, o cómo dejo de usar activos para evitar desangrar a la empresa porque no son rentables, el contador tiene que realizar estimaciones. A esas estimaciones se denominan provisiones, ¿de acuerdo? ¿Qué son esas provisiones ligadas a estas decisiones en el uso de activos, tanto si quiero disponer de ellos o, es decir, una venta, o si quiero dejar de usarlos, pero tengo que ver qué impactos tiene el dejar de operar un activo y consecuentemente hacer una provisión porque me va a significar salidas de efectivo a futuro? Eso se llama, digamos, en el marco normativo de información financiera, una provisión. ¿Qué es una provisión? Es un pasivo en el cual hay una incertidumbre de su monto, ¿no? Y de la fecha de vencimiento. Es decir, yo sé que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ya hay un hecho que lo ha generado. Lo que no sé es cuándo ni cuánto implica esa obligación. A diferencia de un pasivo que todos conocemos, que es cierto, por decir, yo hago una compra al crédito, yo tengo un plan de pago, yo sé mi pasivo, ahí no hay ninguna incertidumbre. Esas provisiones tienen niveles de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no está claro la fecha y no está claro el monto. ¿De acuerdo? Estas provisiones se generan de distinta forma, por obligaciones legales, por ejemplo, provisiones por desmantelamiento. Eso lo sabemos cuando se instala una planta,
hay que estimar cuánto requerirá una entidad desembolsar cuando lo desinstale, entonces hay que incorporar esa provisión en el valor del activo, u obligaciones implícitas, es decir, derivadas de prácticas de la empresa o de decisiones que toma la empresa. Justamente una de ese tipo de decisiones es en un ambiente de crisis como el de coronavirus. La entidad toma decisiones respecto al uso de activos que pueden obligar a la empresa a generar esas provisiones. ¿Provisiones por qué? Porque pueden generar gastos o, claro, prejuicios económicos que tienen que contabilizarse en un ambiente de incertidumbre. ¿De acuerdo? Se tienen que considerarse los riesgos e incertidumbre, tiene que considerarse, ha salido una nueva encuesta justamente sobre el tema de la incertidumbre. ¿Qué acciones podría desarrollar su empresa para incorporar la incertidumbre en la información financiera? Ahí tienen varias opciones, ¿no? Les pido que lo revisen y seleccionen una opción como actitud, digamos, desde el punto de vista de preparadores de información o de contadores, ¿de acuerdo? Entonces, les decía de que al estimar esa provisión hay que considerar riesgos e incertidumbre, traer a valor presente, porque esos hechos van a suceder a futuro, en la mayoría de casos, cuando uno decide deshacerse de un activo o reestructurar una división, no ocurre en un momento, en un mes, puede ocurrir en 1, 2, 3 años. Entonces, esos 2 o 3 años hay que traerlo a la fecha de hoy para incorporar en el estado financiero y hay que medir un valor presente. Ahí hay otra estimación. Hay que tener en cuenta esos sucesos futuros, entre otras cosas. Todo eso forma parte de la medición. Es un poco la técnica contable especializada y financiera que en realidad es una buena práctica mundial. Y entonces vamos a ver algunos casos en cómo es que se pueden generar esas provisiones en este ambiente de COVID-19 por decisiones o situaciones en que la entidad pueda verse envuelta producto justamente de esta coyuntura. Por ejemplo, contratos onerosos. Un contrato cualquiera que tenga la empresa firmada antes de COVID-19 se puede convertir en oneroso cuando los costos inevitables de cumplir con las condiciones u obligaciones que conlleva el contrato exceden los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. O sea, en cristiano, cuando el costo de cumplir ese contrato es 100 y el beneficio que yo espero es 10, ahí estoy en un contrato oneroso, ante un contrato oneroso. ¿Y cómo se mide? Es el menor entre el costo de cumplir el contrato versus la compensación por incumplimiento. ¿De acuerdo? Por esa diferencia tengo que constituir una provisión. Pero observen que alrededor de esa estimación, vuelvo a decir, hay mucha incertidumbre, porque la primera pregunta es, ¿y cuándo pagaré ese monto? La otra pregunta es, ¿cuánto pagaré finalmente? Porque una cosa es lo que estime la entidad que, digamos, está obligada por el contrato, y otro es lo que estime la otra parte, que es la que se sentiría perjudicada por el cumplimiento o incumplimiento del contrato. Y entonces allí hay una incertidumbre, ¿no es cierto? Y hay un tema bien interesante, dice, cuando se reconoce un contrato oneroso ligado al uso de activos, primero tiene que reconocerse una pérdida por deterioro del valor de esos activos vinculados a las obligaciones del contrato oneroso. O sea, quiere decir que si el contrato implica el uso de activos que están contabilizados en la empresa, pero que a su vez hay otras obligaciones derivadas del uso de esos activos, hay doble efecto. Por un lado, tendré que ver si hay un deterioro en el valor de esos activos, que es por lógica lo que va a pasar, porque si no lo voy a operar al activo, no voy a recuperar el beneficio esperado, y tengo que calcular la pérdida por mantener ese contrato oneroso. Por eso dice, es inevitable. Es decir, así yo no quiera, tengo que cumplir ese contrato. Y hay una pérdida futura. Pero hay otro que se deriva del deterioro del valor de los activos vinculados al contrato oneroso. Vamos a ver un caso. La entidad operaba con ganancias hasta enero 2020 una fábrica que tiene alquilada mediante un acuerdo de arrendamiento en una zona que durante la pandemia es declarada de alto riesgo de contagio y de letalidad. Bueno, digamos, San Juan de Lurigancho. Durante el mes de agosto del año 2020, la entidad
decide trasladar toda su operación a una nueva fábrica que ya venía implementando. El arrendamiento de la vieja fábrica estará en vigencia durante los próximos 4 años. Es decir, esta empresa tenía un contrato de 4 años porque no sabía que iba a ocurrir el COVID-19. Y tiene que pagarla porque esas son las condiciones del contrato. Y es más, no puede subarrendar a terceros, que es lo común que ocurre con este tipo de arrendamientos. Entonces, esta empresa se ve ante un contrato oneroso, es decir, que tiene que cumplirlo, es inevitable, pero que eso le va a generar una pérdida futura. Entonces, ahí se evalúan los tres requisitos. Uno, hay un suceso pasado que da origen al contrato oneroso, sí, la firma del contrato de arrendamiento. ¿Es probable la salida de recursos? Claro, cuando el arrendamiento se convierte en oneroso, es decir, cuando deje de operar la fábrica, va a tener que seguir pagando. En ese momento hay una onerosidad, ¿de acuerdo? Porque sin usar va a tener que pagar la retribución, va a tener que realizar la retribución de pago. ¿Es posible medir fiablemente? Sí, porque yo sé cuánto es la cuota de vencimiento y cuándo va a vencer. Sin embargo, es probable que la empresa esté pensando en entrar en un tipo de controversia, porque está claro que una empresa en estas circunstancias no dice, ok, yo voy a pagar religiosamente lo que dice mi contrato. Seguramente se pondrá en una posición de entrar en una discusión o controversia legal, lo cual le genera la incertidumbre. Porque si la empresa decide acatar plenamente el contrato, no hay incertidumbre, eso ya es una pérdida concreta. Pero no ocurre en la racionalidad económica, siempre el agente económico busca minimizar este tipo de impacto. Entonces, una incertidumbre. Entonces, de lo que esa empresa tenía un arrendamiento, que tenía un derecho de uso y una obligación, se queda con su obligación y una pérdida por el monto de la provisión que tiene que reconocer en este momento. Ese es un típico caso de una provisión que es relacionada al uso de activos que por efectos de COVID-19 se ve impactada por un tema de riesgo de contagio y otras medidas que el gobierno va a implantar. ¿De acuerdo? Entonces, son los contratos onerosos. Otro aspecto que va a generarse relacionado a provisiones ligadas a activos fijos son las tasas de descuento en provisiones por desmantelamiento. Muchas empresas grandes, empresas eléctricas, petroleras, de gas, en general industrias de gran escala, han construido plantas, centros de producción que tienen plazos de desmantelamiento, ¿sí? 20 años, 30 años, al cabo de los cuales por temas medioambientales o de otro tipo tienen que efectuar gastos de desmantelamiento, de restauración. Para eso ha generado, o sea, ya la provisión ya está calculada, y está como un pasivo de esa empresa, porque es futuro, pero traído a valor presente, ¿de acuerdo? Es decir, de aquí a 4 años yo voy a gastar, no sé, pues 990,000 en restaurar el terreno donde está la fábrica. De aquí a 4 años, pero ¿cuánto es hoy? Tengo que medirlo a valor presente. En el ejemplo es 882,000, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en ese caso? Para efectos de establecer ese valor presente, que es un requerimiento de las NIF, yo tengo que traerlo a valor presente con una tasa de descuento, y la norma dice que esa tasa de descuento debe reflejar el valor temporal del dinero y de los riesgos específicos del pasivo. Y eso normalmente se mide con tasas de descuento o tasas de riesgo país. En general, las empresas auditoras se acogen mucho a las tasas de riesgo país antes que las tasas de descuento o de costo neto o de costo de financiamiento de las empresas. Pero eso lo vamos a ver luego. Hay una nueva encuesta, por favor. Ya sé que alguno de ustedes dirá que los hemos venido a interrogar, pero bueno, es información muy interesante. Queremos saber su feedback. Luego nosotros, al hacerles llegar las PPT, le vamos a llegar el resultado de las encuestas, ¿no? Dada la complejidad de la medición de estimaciones para reflejar la incertidumbre derivada del COVID-19, su área de contabilidad prevé afrontar dicha tarea de la siguiente manera. Hay 3 opciones: que el área contable lo mida, que el auditor lo mida, o que consultores externos le ayuden a ustedes a medir ese impacto. ¿De acuerdo? Entonces,
les decía que aquellas empresas que ya han medido sus provisiones por desmantelamiento, restauración, van a tener que actualizar la tasa de descuento porque la tasa, o sea, lo que viene ocurriendo en el mercado hoy es distinto a lo del 2019. Probablemente la prima de riesgo país se eleve y lógicamente la tasa también, ¿no? Entonces ahí va a haber un impacto porque al haber un menor valor presente, eso va a impactar el resultado del periodo de esa empresa. ¿De acuerdo? ¿Qué otro tema más se va a generar en este ambiente de COVID-19 relacionado al uso de activos y que tiene que ver con provisiones? La decisión que puedan tomar ciertas empresas por una reestructuración de una parte o de toda la empresa, pero vamos a ir no tan bruscamente, no tan radicalmente, una división de la empresa que específicamente es afectada por el ambiente económico, la nueva normalidad, y que la empresa decide no seguir operando. ¿De acuerdo? Ahí tienen el ejemplo. La empresa de turismo Delicia SAC tiene una división de transporte de turistas a centros de patrimonio cultural y tiene 2 aeronaves pequeñas para sobrevuelo. Producto de la crisis de coronavirus, ha comunicado la suspensión perfecta de labores al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y además planea comunicar a sus trabajadores de esa división al cabo de 90 días de dicha comunicación el cierre de la división. Sin embargo, ya comunicó a otros reguladores y lógico a sus accionistas el cierre de dicha división. Entonces, fíjense, una decisión de este tipo, si bien la empresa lo hace para evitar pérdidas futuras, porque está claro que si así mantenga los buses y las aeronaves, no los va a poder operar porque no va a haber turismo de ese tipo, por lo menos hasta el 2021. Entonces, si bien va a lograr un ahorro ahí, porque no va a incurrir en costos relacionados a operar estos activos, pero esa decisión le puede generar otros gastos, otros perjuicios. Y entonces la empresa tiene que estimar provisiones, tendría que estimar si cumple los requisitos y registrarlas como un pasivo. Vamos a ver si cumple los requisitos. ¿Es un suceso pasado que da origen a la misma? En este caso sí, porque hay una decisión de suspensión perfecta y de cierre de división. El decidir la suspensión perfecta de por sí solo no generaría provisiones porque sabemos que es solo por 90 días, pero ya la decisión de cerrar la división ya es permanente, en el caso de esa división. ¿Es probable la salida de dinero? Sí. Es probable la salida de dinero. ¿Por qué? Porque si yo cierro esa división va a haber despidos, voy a tener que cumplir ciertos activos, costos fijos en ese plazo en que cierra la división y algunos temas de beneficios laborales. Entonces, voy a tener que estimar ese monto y registrarlo. Y ahí viene nuevamente el tema de incertidumbre. ¿Cuánto será a futuro y cuándo tendré que desembolsar esas obligaciones? Entonces, hay una provisión. Entonces, observen que en los tres casos que les he manifestado, hay una incertidumbre que tiene que ser medida. Para eso se usa un tema de probabilidades, porque si no hago uso del tema de probabilidades, no voy a cumplir el requisito de medición fiable. Y entonces probablemente acabe haciendo una provisión sobreestimando el valor o subestimando el valor. En ambos casos perjudica la utilidad de la información. ¿Por qué? Porque llevaría a toma de decisiones inadecuadas, ¿no es cierto? Puede ser que una empresa que está en este ejemplo de cierre una división estime por mínimo, o sea, un monto muy bajo estos impactos de tomar esa decisión y cuando lleva adelante la decisión se da cuenta que los efectos eran muy altos y ya no puede retroceder. Esto ha pasado y en caso concreto, en esta temporada de COVID-19, cuando salió la norma de suspensión perfecta, muchas empresas, incluso antes ya habían presentado solicitud de acogimiento. Un gran número de empresas, no tengo el monto, casi un 10% dicen, ha retirado sus solicitudes. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta, después de hacer la presentación, han revisado el impacto, los riesgos asociados y se han dado cuenta que probablemente la cura iba a ser peor que la enfermedad. Y entonces, en todos los casos,
una estimación rigurosa del lado de probabilidades y estadística que nos ayude a medir la incertidumbre es esencial, por cuanto podrían conllevar una inadecuada toma de decisiones, y ese no es el objetivo de la información contable. La información contable lo que busca es reflejar de manera fiel y razonable los hechos económicos. ¿Para qué? Para que el usuario de la información, llámese la gerencia o el inversionista, decidan acerca de la disposición de recursos u otros aspectos de la entidad. Entonces, fíjense que el COVID-19 tiene impactos significativos en temas de provisiones a nivel de empresa. Bueno, les he traído 3 casos, espero que les haya servido.